Sí, buenas tardes a todos amigos, hermanos, familia, ¿cómo están por acá? Con ustedes su amigo, su hermano, su pastor Teodoro Castillo. Muy contento de estar una vez más por aquí con todos ustedes en una nueva transmisión desde su canal, su ministerio conforme a su corazón, los ministerios del Ser Unicitario sin nombre, desde acá, desde nuestra sede en Colombia, en Medellín, para toda Colombia, toda Venezuela, todos los Estados Unidos y todos los países pues desde donde nos oyen acá en Latinoamérica, en Europa, en Asia, en África, en Australia, que nos escriben también todavía. Nos saludan, amigos, desde siempre. Siempre seremos amigos desde el seno de este su ministerio. Estamos muy contentos de estar por acá una vez más, de modo diferido. Este día domingo, día 31 de agosto del 2025, cuando son las 5:20 por acá. Y bueno, esperando llegar a sus hogares con esta transmisión en diferido, que pueda usted siempre compartirla, uh, pueda siempre unirse a nuestro canal, darle a la campanita, compartir este video si es de enseñanza para usted, si es de aprendizaje, si siente usted que aprende algo con nosotros acá, con este su servidor, pues es nuestro honor, es una honra para nosotros, es un honor, es toda una alegría poder hacer esto, decir lo que estamos diciendo, enseñar lo que estamos enseñando, creyendo lo que estamos creyendo últimamente. Y bueno, a poder compartirlo con tantas personas por estas vías, ¿no? Por este su canal, por Facebook también, por correo estamos en contacto. Siéntase libre usted siempre, hermano, de compartir su opinión, su crítica constructiva, obviamente, siempre para construir, nunca debemos criticar para destruir, no somos del reino de la destrucción, somos hijos y somos fieles combatientes del reino de la construcción. Este es su servidor, no pretende con lo que digo, con lo que creo hoy por hoy, con lo que comparto, no pretendo minar ni destruir la fe de nadie, sino más bien ayudar a que crezcamos en fe. Pero ¿cómo crecemos en fe, hermano, amigo, que me oyes por primera vez, quizás pastor, ministro, apóstol, creyente o no creyente, seas cristiano o no, que me estés escuchando en esta hora? ¿Cómo ayudamos los unos a los otros? ¿Cómo podemos ayudarnos últimamente en estos tiempos finales a crecer en fe? ¿Cómo? Los unos a los otros. Bueno, en poder ayudarnos a comprender cada vez más y mejor el amor que hay en el Ser Supremo Todopoderoso, en ese ser que llamamos el Ser Supremo, el Ser Creador, saber, comprender, defender el amor en ese ser, el amor puro y verdadero, ¿m? Que implica muchas cosas, hermano. El amor implica muchas cosas que tenemos que recordar, el amor. Y en estos días con mi esposa hemos estado reflexionando con la pastora Elisa, que manda sus saludos también, pues siempre por todas las transmisiones, y que también pido yo pues sus oraciones por ella y por todos los que están acongojados en este momento, todos los que estén enfermos. Pido yo la oración y oro y me uno a sus oraciones y suplico y invoco al Ser Supremo Sanador sobre tu vida, sobre la vida de todo enfermo, toda persona enferma que está en este momento, acongojada de salud, del alma también, tanta dolor que hay hoy por hoy, ¿verdad? Tantas malas noticias que recibimos a veces, como las que acabamos de recibir mi esposa y yo de parte de personas tan queridas en Venezuela, que están pasando tantas cosas muy duras. En Venezuela, aquí en Colombia, en los Estados Unidos, donde sea que estén, en Canadá, en Europa, familiares, amigos que queremos, que apreciamos, siempre con alguna mala noticia que nos acongoja también, ¿verdad? Y sobre todo, pues toda la situación que estamos viviendo como país, nuestro amado país Venezuela, con tanta noticia últimamente, hermano. Usted ha escuchado todo lo que se avecina hacia Venezuela, ¿verdad? En vista, pues, de todo este desgobierno, este estado fallido que hemos vivido los venezolanos desde hace ya quizás más de 10, 15, 20 años. Dirán algunos que han sido 20 años, otros dirán 10 años, otros dirán 15 años. Yo lo único que sé es que yo, como inmigrante, habiendo salido de mi país, habiendo tenido que irme de mi país huyendo también por la persecución política en contra de mi persona, eh, en el año 2018, ya vamos para casi 7, 8 años en que yo me encuentro viviendo como tal fuera de Venezuela, y habiendo regresado en el 2020, 2021,
habiendo regresado a mi país, a Venezuela en el 2021 y habiendo tenido que salir una vez más también en el 2023. Y estando acá en Colombia desde hace un año, casualmente, cumplimos un año, mi esposa y yo, de ministerio y de vida acá, de haber aterrizado aquí en Colombia, esperando, con la esperanza que tienen muchos venezolanos, la esperanza de volver algún día a la patria amada, a la tierra bendita, a la tierra prometida, como llamo yo a mi país, Venezuela, la tierra prometida, la tierra bendita del Ser Supremo en Sudamérica y bueno, como muy pocas tierras en el mundo, una tierra muy bendita, no solo por la tierra misma, sino por su gente, la calidad de la gente, la calidad de la gente, de su pueblo, el pueblo venezolano tan noble que hoy por hoy sigue luchando por todas partes del mundo, muchos como refugiados, otros como desplazados y muchos pues teniendo que huir de Venezuela. Hoy oramos y me uno a la oración de todo venezolano acá en Colombia y de todo venezolano por el mundo y de todos nuestros familiares. Nos unimos a sus oraciones desde Venezuela por toda la zozobra que hay en este momento con tanta tensión política de parte del gobierno de los Estados Unidos, con tantas tropas, hermano. Usted habrá escuchado esas noticias ya desde hace una semana, 2 semanas. Noticias que yo pues sigo muy de cerca diariamente y que no son noticias, obviamente, no son noticias buenas. Escuchar que hay tropas y que hay barcos con misiles preparados, cargados, aviones, portaaviones submarinos en este momento rodeando nuestro país. Y que mi mensaje en todo caso, mi opinión y mi mensaje y mis palabras en todo caso en este momento con respecto a ese tema, viendo que todo el mundo se pronuncia, viendo que tanta gente se pronuncia, tanto político, ¿verdad? Sobre todo, pero que muy poco ministro cristiano o no cristiano, muy poco pastor o pastora pronunciándose sobre estos temas en este momento, ya sea en el altar o sea por las redes sociales, sean personas llamándose ministros, pues personas a mujeres y hombres que muy poco hablan de estos temas. Es como que fuesen temas que no les importara a muchos desde el altar, en muchas iglesias. Hoy domingo, donde hay tanta iglesia reunida, donde hay tanto pueblo reunido ¿verdad? En iglesias y en lugares donde sea, en Venezuela, acá en Colombia, donde sea que se reúnen, pero dando esta palabra para el pueblo de Venezuela. Y sabiendo yo, porque soy asiduo de las redes sociales, me toca, pues es lo que hago hoy por hoy, como profesor de idiomas, como traductor, y ahora como pastor maestro de estas cosas, de estos temas, y de estas traducciones en vivo, y de estas noticias que siempre nos toca de algún modo estar viendo, aunque queramos, aunque no queramos, queramos o no queramos, nos toca estar informados a veces, enterados de muchas cosas, pero viendo yo y notando el desinterés y notando la antipatía, el desinterés, el desgano, notando la falta de atención a estos temas para hablarlos en el altar de la iglesia y para pedir la oración de los pueblos y del pueblo y del creyente. Pedir que oremos, sea que oremos, ¿verdad? Que a ídolos, como sea, que predicamos en su canal, que ya debemos salir de toda adoración a ídolos, a falsos dioses descritos en libros religiosos, cualquiera que sea el origen de esos libros. Pero como sea que tenemos que estar cada vez más atentos y tomando precauciones, tomando previsiones, preparándonos, hermano. Hoy tengo que confesar delante de usted, si me oye por primera vez, pues los que ya me conocen y tienen tiempo escuchándome, pero sí debo confesar mi preocupación, mi tristeza, mi, mi angustia por saber lo que se avecina para Venezuela. Hoy mismo algunos pastores de Estados Unidos me preguntaban si yo creía que iba a suceder algo en Venezuela con respecto a estas tropas. Son casi 7,000 marines, hermano. Son casi 7,000 marines que están ahí esperando órdenes ya de su presidente. 7,000 marines, disculpe usted este ruido, si se oye. Sí, casi 7,000 marines esperando órdenes de entrar a Venezuela a, a tratar de tomar la cabeza de Donald Trump, porque muchos estarán interesados en cobrar la recompensa que hoy por hoy el presidente de los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos tiene sobre la cabeza de Trump, sobre Cabello, sobre Padrino López, sobre ¿verdad? Los gobernantes en Venezuela. Pero que esto es un tema que tenemos,
¿verdad? Que estar muy atentos, todo venezolano, todo padre de familia, toda madre de familia, toda iglesia, todo ministerio, cristiano o no cristiano, ya debe estar tomando ya decisiones, porque si esto sucede, hermanos, en lo pronto, pues va a ser un tiempo muy duro que se avecina para el pueblo, para los más inocentes en todo caso, los más débiles, los más inocentes. Va a ser un pueblo, va a ser una lucha muy, muy tremenda. Y el solo pensar en eso, pues el saber que mi familia está allá, la familia de mi esposa, tenemos muchos amigos, familiares, pues obviamente um, nos pone bastante, un tanto preocupados con esa situación. No sabiendo yo en este momento qué recomendarle a toda persona que pueda y tenga los medios de salir de Venezuela, si decirle que aguante o decirle que si pueden salir de Venezuela, los que puedan salir, pues busquen salir porque se viene un tiempo bastante duro para la nación. Yo respondí a la pregunta hoy, me preguntaban que si yo creía que podía ser posible que sucediera algo. Yo he respondido y sigo respondiendo en esta semana, en estos días que sí lo opino posible, sí lo creo posible por muchas razones, pero sobre todo las razones de tipo de saber, yo como persona, como maestro, como estudioso, como pensador de todos estos temas que hemos venido hablando y de los tiempos finales, saber que Donald Trump está llamado, hermanos, Donald Trump está llamado a ser un factor de destrucción para muchos pueblos en estos últimos tiempos. Es muy curioso, es muy chistoso ver cómo algunos personeros, incluyendo el mismo Partido Demócrata con sus personeros, Hillary Clinton y todo los que se le oponen a este señor, ¿verdad? En el gobierno de los Estados Unidos hoy por hoy, el partido contrario, el Partido Demócrata, queriendo proponer a Donald Trump como ganador del premio Nobel, ¿no? Para el premio Nobel de la Paz, imagínese usted. ¿Ah? Donald Trump ya fue y le echó plomo a los iraníes, soltó no sé cuántos misiles sobre Irán, que supuestamente contuvo a Irán en su deseo de lanzar un ataque nuclear, supuesto ataque nuclear contra Israel. Algunos diciendo que Donald Trump ha contenido ese ataque nuclear, supuesto ataque nuclear con armas nucleares, supuestas armas nucleares que ya tiene el gobierno iraní sobre Israel. Donald Trump las contuvo con el ataque que hizo junto con Israel contra el gobierno iraní. A mí me da mucha risa eso, ver como un genocida, un racista genocida como Donald Trump ser propuesto para un premio Nobel de la Paz por sus mismos opositores que quieren ganarse su favor hoy por hoy, porque Donald Trump hoy está saliendo en contra de todos sus enemigos y va a seguir saliendo, no solo en los mismos Estados Unidos, sino en todas partes del mundo, hermano. Es lo que sabemos, lo que hemos visto, lo que sabemos, lo que hemos oído cosas sobre él, lo que hemos visto sueños, visiones sobre él. Sabemos quién es él en la palestra mundial hoy por hoy, en estos últimos tiempos, y por eso debemos orar porque, como dicen algunos estudiosos, pues no se sacan así de la nada, ¿verdad? No se sacan así nomás 7,000 marines a pasear por el Caribe, ¿no? Con tantos barcos. Y de modo que sí es un tema por el cual debemos estar orando y pensando, decidiendo, tomando decisiones certeras, ¿no? Ya en Venezuela ha comenzado incluso el alistamiento militar obligatorio una vez más, como en tiempos pasados, como en décadas pasadas en nuestro país, obligando sobre todo a los empleados públicos a tener que alistarse y enrolarse y estar dispuestos a tomar un fusil si los llaman. Imagínese usted, ¿eh? Mujeres, ancianos y ancianas que todavía le trabajan al gobierno en Venezuela, como se ven en muchos videos por YouTube, que es la milicia, es quienes conforman los grandes números de la llamada milicia bolivariana, y que todos los gobiernos genocidas del mundo siempre utilizan al escudo humano como escudo, ¿eh? De los más débiles, como escudo para ellos protegerse. No es ninguna protección a la patria, hermano, lo que está sucediendo en Venezuela. No es ningún llamado de Maduro ni de Cabello a defender la patria, no, es un llamado engañoso para seguir defendiéndose ellos y supuestamente que el gobierno, el pueblo los defienda a ellos como justos gobernantes y no como un cartel narcotraficante que son, porque sí lo son. Salía el hijo del Chapo Guzmán en estos días, denunciando a Maduro como director y jefe, como capo. El hijo del Chapo Guzmán, llamado Ovidio Guzmán, ¿no? Al parecer deportado en estos días,
desde México a los Estados Unidos, al parecer salió dando declaraciones, ya lo he visto por varias fuentes, diciendo que en efecto hay un cartel en Venezuela que opera en Venezuela y cuyo jefe es el mismo presidente de la República de Venezuela. ¿Qué les parece a usted? El presidente ilegítimo, ya un dictador ilegítimo que se ha quedado en el poder de modo ilegítimo, ya es un dictador de facto y del cual oramos y por lo cual oramos, su servidor también tengo que unirme al llamado que hacen no solo los políticos de la oposición venezolana, Dios mío, no es un llamado político, ya, a los ministros cristianos y no cristianos, a los líderes cristianos y no cristianos, a que se opongan y salgan de su hipocresía, orando supuestamente algunos, hay que orar por los líderes que están en el poder, porque la Biblia lo dice, porque la Biblia, porque Jehová, porque Jesús mandan a orar por los líderes que están en el poder para que vivamos quieta y reposadamente, como dice el versículo. Por favor, hermano, ¿cómo vamos usted y yo a seguir orando por narcotraficantes y por genocidas matones como el gobierno de Maduro? ¿Cómo? ¿Con qué moral podemos hacerlo? ¿Con qué? Es una moral hipócrita. Y yo llamo a la reflexión hoy de muchos que se hacen llamar ministros en Venezuela, que le siguen el juego a Maduro y asisten todavía en Caracas, en Maracaibo, en Barquisimeto, en donde sea que Maduro saca una reunión y llama a miles y miles de pastores, cristianos y no cristianos también, miles y miles de religiones en Venezuela, cientos, para que oren por él, porque Maduro está muy interesado en la paz del pueblo venezolano. Por favor, dejen su hipocresía, ya basta de la hipocresía. De trabajarle al gobierno, como todavía muchos ministros cristianos hoy por hoy le trabajan al gobierno venezolano. Ellos dirán, Teo, pero es que yo como del gobierno, el gobierno me contrata y yo trabajo para el gobierno y ya. Un gobierno genocida, matón, mentiroso, ilegítimo. Y tú todavía como ministro, como ministra, trabajándole al gobierno y chupándole las medias al gobierno y recibiendo alguna platica del gobierno. Porque tú dices que si el gobierno no te da esa platica, no te provee esa platica, tú no podrás vivir de más nada. No alzas tu voz todavía, muchos ministros, pastores, apóstoles, llamados apóstoles. Qué vergüenza, porque ya la Iglesia Católica en Venezuela, revelada mucha Iglesia Católica, ya toda como institución revelada en contra de Maduro y de Chávez desde hace mucho, pero mucha Iglesia evangélica todavía no lo hace. Muchos pastores y muchos ministros. Llamado pastor, que se hace llamar pastor, ministro, apóstol, quien sea que seas, como sea que te llamen y te guste que te llamen o que te hagas llamar. Yo llamo a la reflexión, yo te llamo a la reflexión, a ti y a todo creyente, cristiano y no cristiano también, como su servidor, que soy creyente pero no soy cristiano. Llamo a la reflexión de todos los creyentes y de todo venezolano que ama su patria y que ama su familia y que ya es hora que levantemos la voz, estemos en Venezuela, dentro de Venezuela o fuera de Venezuela, donde sea que estemos. Que seamos congruentes con la justicia que se supone que debemos vivir todos los que somos creyentes, con la justicia, que seamos congruentes con el amor y con la justicia que queremos vivir. Debemos levantar nuestras voces ya. Quienes hemos decidido irnos de Venezuela y estar fuera de Venezuela por ahora, pero que estamos atentos apenas llegue el momento para regresar a la patria, como su servidor. Quienes hemos decidido estar afuera, sean congruentes. Sean congruentes. Quien ha decidido quedarse en Venezuela y luchar estando dentro de Venezuela, que sea congruente con esa lucha. Pero no jugándoles ya más el juego al gobierno, aunque cueste, hermano, aunque eso cueste la libertad. Y en muchos casos tengo yo que llamar como militante, porque sí me considero un militante, un creyente militante, fiel a mis creencias y fiel a mis propuestas y creencias, y militante. Como en estos días veía yo con mi esposa, veíamos yo un tanto la vida de Albert Einstein. El documental de Netflix de Albert Einstein y la bomba. Albert Einstein, el pensador detrás de la bomba atómica. Un simple científico, hermano, cuyo pecado y cuya culpa, porque cargó con la culpa hasta que se murió, una culpa que no era culpa de él. Pero él cargó con la culpa porque vinieron otros a sembrársela y hacerle decir y hacerle creer que él era el culpable de la construcción de la bomba atómica. Albert Einstein lo único que hizo fue establecer la fórmula
más conocida, la fórmula científica más conocida de todos los tiempos. La energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Como él le respondió a unos periodistas japoneses luego de la explosión de la bomba de Hiroshima. En la guerra mundial, en la Segunda Guerra Mundial, vinieron varios periodistas persiguiéndolo, a echarle la culpa a él y a decirle: usted es el culpable de la destrucción en Japón. No, porque no fue jamás el emperador de Japón, a lo mejor. Nunca fue el emperador de Japón quien llevó a toda Japón a la destrucción. El dictador genocida emperador de Japón, quien llevó a todo su país y a millones de soldados a la muerte. No, nunca fue culpa de él, no. Como dice Maduro, que él no es ningún narcotraficante. y esas son sus palabras de defensa en estos días. Yo no soy ningún narcotraficante, pero las estadísticas y los números y las investigaciones de tantos investigadores y periodistas independientes, y no precisamente el gobierno norteamericano acusándolo, no, periodistas independientes, buscando números de kilos y kilos y kilos y millones de toneladas que salen de Venezuela y de pistas clandestinas y de puertos clandestinos y de barcos clandestinos con bandera venezolana o despachados desde Venezuela pero usando de otras banderas. Pero Maduro sigue diciendo que él no es ningún narcotraficante y que todo el cuerpo, los casi 2.000 o más de 2.000 generales del ejército venezolano y de todas las fuerzas armadas venezolanas, más de 2.000, el país con más generales en el mundo. Los Estados Unidos no llegan a 1.000 generales con todas sus tropas y todas sus Venezuela tiene más de 2.000, hermano. La corrupción en Venezuela no tiene nombre. Y el contrabando, la mafia y el narcoterrorismo y la trata de personas y el narcotráfico y todas las pestes que nos agobian en Venezuela. Todos los males que nos agobian, sobre todo la corrupción en Venezuela. Seguimos orando y yo pido la oración y pido la reflexión, Dios mío, como creyentes sinceros, honestos y congruentes con nuestros principios. Si podemos seguir diciendo que la Biblia es solamente un libro, ¿verdad? Que el cristianismo es solamente una creencia de pura moral y justicia. De pura moral y justicia, y que no son religión para nada, como gustan los cristianos de decir que su fe no es religión para nada. Dios mío, sean congruentes con lo que se cree, con lo que se predica, con lo que predican algunos. Ya es hora que levantemos nuestras voces. ¿Hasta cuándo? Chupándole las medias a ese gobierno. Yo le dije a mi hermana en estos días, mi hermana vive en Venezuela y trabaja en una alcaldía allá en Venezuela. Y yo le dije, si a ti te llaman a darte un fusil, porque estás obligada a tomar un fusil por el gobierno, porque si no te botan de tu trabajo, ya es hora de que usted renuncie a ese trabajo, ya. Como que no hubiese más de dónde trabajar, o como que el Ser Supremo no nos va a seguir proveyendo por ninguna otra parte, sino por las migajas que nos da el gobierno. Por favor. Ya es hora, yo llamo a la reflexión. Si tienes que dejar ya, quien quiera que me oye, que le trabaja al gobierno, tiene negocios con ese gobierno, narcotraficante, genocida, matón, asesino de Venezuela, ya es hora de que dejes tu relación con el dicho gobierno. Y que pensemos y comiences a pensar si de verdad debes ya todavía apoyar de algún modo como lo haces con tu trabajo. Por mucho que cueste tu empleo, por mucho que te pueda costar, si te toca huir de Venezuela, pues ni modo, ¿qué se va a hacer? Como ya hemos huido más de 5, 6, 7 millones de venezolanos de ese país, porque es lo que hemos hecho, huir, buscando un mejor futuro para nuestra familia, nuestros hijos, pero que soñamos con volver. Muchos soñamos con volver. Hoy veíamos con mi esposa, una vez más yo veía la famosa, y la recomiendo, la película Las Nadadoras de Netflix. Una película documental basada en hechos reales. 2 hermanas jóvenes, muy jóvenes, campeonas de natación de su país en Siria, obligadas a tener que salir de su país por los bombardeos constantes sobre la ciudad de Damasco, donde vivían muy jóvenes. Bueno, llegaron a Alemania después de haber sufrido un naufragio en el mar Egeo, tratando de cruzar desde Turquía hasta Grecia para poder llegar a Europa, salir desde Asia. Y todo el camino a poder competir en las Olimpiadas, de una de ellas, hoy por hoy, embajadora de buena voluntad de la ONU, la nadadora Yusra Mardini, me acuerdo el nombre. Recuerdo, hoy veía con mi esposa esa película y llorábamos, mi esposa y yo, viendo el sufrimiento del pueblo sirio, sabiendo que que después de tantos años finalmente Siria ya es libre de ese matón, de ese genocida, de los peores genocidas del mundo y de la historia, Bashar al-Assad. Ojalá se pudra Bashar al-Assad
en una cárcel, ojalá que sí. Y perdóneme quien me oye y quien me pueda decir en esta hora, ay, hermano Teo, ya, hermano Teo. No sufra, hermano Teo, ya. No sufra por ningún matón, por ningún genocida. Su hora le toca. Bueno, esta ya finalmente salió. Regresaba, veíamos un documental, veíamos una entrevista que le hacían a la nadadora, que hoy es embajadora de buena voluntad de la ONU para los refugiados, la ACNUR. Y veíamos el regreso de esta joven, que hoy por hoy es una eminencia, una mujer importante en el mundo. Regresar a su país, muy joven, no tiene ni 30 años todavía. Y ya es una luchadora por los derechos humanos, no solo de Siria, sino de todo el mundo. Y veíamos, mi esposa y yo nos veíamos reflejados en esa lucha de ese pueblo sirio bombardeado, esa ciudad y todo ese país destruido. Un país que muchas personas buenas, conocemos muchas personas, yo conozco en lo personal muchos sirios de muy buena calidad como personas en Venezuela, porque en Venezuela, pues media Siria se vino a Venezuela entre tantos países. Y hay muchos sirios, hay toda una comunidad de sirios musulmanes, ¿verdad? Cualquiera que sea la religión, ¿verdad? De muchas de estas personas que conocemos y que amamos y que yo amo en mi corazón haber conocido tantos amigos en mi tierra, allá en Venezuela y por todas partes del mundo, donde hemos estado en Estados Unidos, donde sea, acá en Colombia, donde sea que hemos conocido amigos de otras religiones, musulmanes o cristianos, como sea, de otras creencias. Y por lo cual llamamos a la reflexión hoy por hoy, hermano. Y seguimos, antes de seguir, bueno, usted conoce. Usted sabe que antes de comenzar a traducir en vivo, está este video número 29, habiendo grabado ya hace 3 o 4 días, pero que hoy siendo domingo me siento yo con ganas de decir palabras, ¿verdad? Y de recordar cosas y de seguir esta enseñanza, este video número 29 de esta serie, su serie Los Dioses Falsos de la Biblia, con un video más, una segunda continuación de este interesante tema cuando estudiamos a los llamados ángeles de la Biblia. Pero habiendo dicho esto primero y considerando, hermano, y siguiendo y reflexionando esta reflexión cuando pensamos en el ser divino, en el ser supremo, que usamos pues el adjetivo divino, ¿verdad? Del español. En español decimos divino, pero cuando usted va buscando el origen de esa palabra, ¿verdad? El sustantivo pues es obviamente Dios, el adjetivo es divino, divina, pero que cuando usted le va buscando el origen a ese adjetivo, usted va dando con la palabra deva del hindú, del hinduismo, deva, los devas, los dioses del hinduismo son llamados en esos libros, en los libros hinduistas son llamados los devas. De ahí viene el adjetivo en efecto divino, ¿no? Siendo los idiomas hinduistas, ¿no? de la India, del Valle del Indo y de los idiomas más antiguos del mundo, como lo son el sánscrito, el tamil, el hindi, el actual hindi, el moderno hindi, y cualquier otro idioma que se hable en la India y en esos países, ¿verdad? Pakistán, India, Bangladesh y todos esos países alrededor de la India, siendo en los medios académicos lingüísticos, las tierras y los idiomas más antiguos, antecedentes de los idiomas europeos, como son el grupo de lenguas que llamamos indoeuropeas, sabiendo que estas llamadas lenguas europeas tienen un origen en las llamadas lenguas hindúes que acabo de mencionar, por estudios y por resultados de investigaciones y todo esto. Comparación, ¿verdad? Lingüística, comparación morfológica, fonética, morfológica, ¿verdad? Semántica, etimológica, filológica, todo el tipo de comparación que se puede hacer a nivel lingüístico profundo. Sabiendo esto, hermano, pues queremos seguir recordando y reflexionando sobre el ser supremo perfecto, reflexionando en ese ser. En los textos hebreos, hermano, este adjetivo, deva, divino, deva, David, mire la relación fonética, David, divino, deva del hinduismo también, y todos estos adjetivos, todas estas palabras que comienzan con esta D y que continúan después con una B de vaca, todo este tipo de palabras, pero que cuando vamos haciendo este estudio, finalmente llegamos, como ya hemos dicho ya hace 2 videos, hablando de los llamados ángeles, llegamos a la palabra malak. Vea usted y compare usted y siga viendo usted la similitud fonética y fonológica del vocablo malak,
que en teoría nos dicen los estudiosos, ¿verdad? Los diccionarios nos dicen que significa ángel, que se traduce al griego como ángelos y que finalmente llega al español como ángel, malak, del hebreo malak. Pero vea la similitud con la palabra melek, que significa rey, que literalmente se pronuncia así en hebreo moderno, melek, significando hacia el español y hacia nuestros idiomas, ¿verdad? O conceptualmente hablando, semánticamente hablando, decimos que significa rey, malak, melek. Y después usted puede saltar a la palabra moloch. Mire, siga anotando usted, no se me desvíe y no se me distraiga y no comience a pensar otra cosa, a comenzar a decir, ay, el hermano Teo ya está relacionando cosas que no son. Pero mire la etimología, mire la fonética, la fonología. Moloch. Usted debe recordar quién era el demonio Moloch de la Biblia. Moloch, un demonio. Por lo general se conocía que tenía cabeza de buey. ¿Y Moloch quién era? Moloch era el que exigía sacrificios humanos de sus súbditos. Moloch exigía un demonio, una deidad, un dios, un llamado dios, demonio. ¿No? Algunos dicen que con cabeza de buey, otros dicen que Moloch tenía cualquier cabeza de cualquier animal, pero que más puntualmente un buey, una vaca, un buey, un toro. Moloch exigía que se le sacrificaran niños, como Jehová, como el llamado Jehová de la Biblia que le exigió a Abraham, como leíamos en el video pasado, como el Jehová de la Biblia que le exigió a Abraham que le sacrificara a su hijo Isaac. Esto es lo que se sabe, hermano, por historia, por arqueología, por antropología, por literatura, por estudio de todos esos textos literarios de antaño, todas esas civilizaciones, sumerias, acadias, fenicias, egipcias, hebreas, cualquiera. Que este llamado Moloch, este llamado demonio o raza de demonios, familia de demonios, raza, linaje de dioses, exigían a sus súbditos, a sus pueblos súbditos, que les trajeran para ellos comer, porque eran dioses, hermano, en forma física y ya, eran humanidades anteriores con gran tamaño, gran altura, mucho más gigantes, mucho más altos, de la altura de cualquier humano de la época, y con una fuerza y un poder sobre los pueblos porque gobernaban sobre los pueblos del mundo. Los humanos debían traer sus hijos, sus primogénitos, y por eso es que usted ve ese concepto en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Cuando Jehová exigía que Israel tenía que traerle sus primogénitos y consagrárselos, dice así, consagrárselos en el templo. Yo le pregunto a usted, ¿en qué templo podían caber 1 millón, 2 millones, 3 millones de niños primogénitos? ¿En qué templo? Consagrado a Jehová. Aquí traigo a mi hijo para que crezca en el templo y sirva a Jehová. No, hermano, no estamos hablando de eso. Se está hablando de comer. Se está hablando de sacrificio humano. Usted lee la historia de los mayas y usted encuentra lo mismo. Usted lee la historia de los aztecas, es lo mismo, sacrificio humano. Usted lee la historia de los incas, los imperios antiguos, quienes sean, los nórdicos. Cualquier imperio de antaño, los romanos, los griegos, practicaban los sacrificios humanos. Traerle sus hijos, sus vacas, su ganado, sus primicias a sus dioses, algo totalmente normal antañamente. Y que en la Biblia se refleja. Malak, Melech, Moloch. Demonio, rey, Moloch. Melech, Malak. Demonio, ángel, rey. Es lo mismo. Demonio come niños. Ángel, demonio come niños que reinaba. Malak, Melech, Moloch. Del vocablo Melech sale la misma palabra Malaquías. Atento. Del vocablo de cualquiera de los tres, de cualquiera de las tres formas. Malak, Melech, Milik, Muluk, como usted lo quisiera pronunciar con cualquier vocal, hermano. Es lo que vengo diciendo, es lo que vengo explicando. Que no importa la vocal que usted le ponga, lo importante es que usted vea que en el tiempo la consonante permanece, la M, la L y la K al final. Demonio, gobernante, comedor de niños. Es lo que usted puede traducir como Malak o como Melech o como Moloch, como usted quiera. Demonio, ángel.
Ángel, demonio, comedor de niños. Es lo que estamos hablando al final, cuando hablamos de los llamados ángeles o de los llamados reyes de antaño. Estos ángeles, estos llamados ángeles, eran los reyes de antaño, de los pueblos del mundo y de las tierras de este mundo, por todas partes del mundo. Por eso le digo que los aztecas comían niños igual que los nórdicos de Suecia, igualito. Los dioses de Japón comían niños igual que los dioses de África, igualitos, toditos. Exigían niños y carne humana, caníbales, eran caníbales. Como lo dice la Biblia y como dice el primer libro de Enoc, que estos llamados ángeles, hermano, estos llamados ángeles bajaron, descendieron de un llamado cielo, de una llamada tierra, cielo, descendieron a la tierra y se enamoraron de las mujeres. El capítulo 6 de Génesis, muy curioso, antes de pasar y seguir acá estudiando algunos capítulos bíblicos. Yo quiero recordarle a usted toda la historia alrededor del capítulo 6 del libro de Génesis, que es la historia que explica y que cuenta y que interpreta el llamado primer libro de Enoc, porque la Biblia no vuelve a hablar de ese tema. Cuando dice en el capítulo 6 de Génesis, de su Biblia, que los llamados hijos de Dios, los llamados individuos pertenecientes o miembros a la llamada raza de los dioses, porque cuando la Biblia dice hijo de Dios, cuando usted ve la frase hijo de Dios en singular, o la ve en plural, hijos de Dios en la Biblia, no vaya usted a pensar que se está hablando de un solo individuo, el hijo de Dios, un solito individuo, no señor. O que cuando se está diciendo hijos de Dios eran 5, eran 10, no, se está hablando de toda una raza de seres llamados dioses, llamados divinos. Cuando el Génesis 6 dice los hijos de Dios, está diciendo realmente y literalmente los llamados dioses, la raza de los llamados dioses, descendieron a la tierra. Los Elohim. Descendieron a la tierra y se enamoraron de las llamadas hijas de los hombres, porque así se traduce la frase, ¿verdad? Así nos llega hoy por hoy, nos las traducen malamente, de las llamadas hijas de los hombres, cuando en efecto están diciendo, cuando en efecto se está diciendo de las llamadas, no de las hijas como hija, ¿verdad? Como cuando uno dice tengo una hija, descendiente mía, no, se está hablando de la llamada raza de las mujeres, hombres. Unos llamados dioses, supuestamente masculinos, descendieron a la tierra y se enamoraron de toda una raza, según el texto, de toda una raza de individuos femeninos o de individuas, si es que podemos decir individuas. Toda una raza masculina, supuestamente se nos hace creer que eran masculinos, y es posible que sí, aunque bien pueden ser masculinos y femeninos, llamados dioses de antaño, porque si usted se va a las mitologías de antaño, usted va a encontrar dioses masculinos y diosas femeninas. Enamorados de las llamadas hijas de los hombres, de la llamada raza de las mujeres, de los Adán, las hijas de Adán, las hijas del hombre, de los hombres. Toda una raza, se está hablando de enamorados, todos esos llamados dioses, sean femeninos o masculinos, de toda una raza llamada mujeres o femeninas, que poblaban estas tierras de abajo, esta llamada tierra, más abajo de un llamado cielo. Y les preñaron, dice el Génesis 6, y tuvieron hijos e hijas, y llenaron el mundo de gigantes a partir de la unión de esos llamados ángeles, de esos llamados dioses, de esa llamada raza de dioses, con la llamada raza de los humanos. Cuando descienden estos llamados dioses, enamorados, ¿verdad? O queriendo comerse o queriendo tener sexo con las llamadas mujeres de esta tierra baja, salieron a partir de esas relaciones sexuales, salieron gigantes, dice así, salieron monstruos a partir de la unión de una raza llamada divina, llamada diosa, con una raza llamada humana. Hermano, ¿no le parece, no le llega a usted el pensamiento, no le llega a usted la idea de que estos llamados dioses de arriba, estos hijos de los dioses, esta llamada raza de dioses, eran realmente a quien llamamos hoy por hoy el ángel Gabriel, o a quien llamamos hoy por hoy el Espíritu Santo, que bajan de un cielo a tener relaciones con una llamada mujer o con las llamadas mujeres, pero que después el cuento puede variar y puede terminar toda esta raza de mujeres siendo llamadas María. Y entonces tenemos finalmente en el mito, en el cuento, en la historia, en los libros, tenemos finalmente a un llamado Espíritu Santo embarazando a una llamada Virgen María, la Virgencita María. ¿No le viene a usted la idea?
Cuando usted comienza a ver estos temas en la Biblia, ya desde el primer libro de la Biblia y desde el capítulo 6 de la Biblia, que usted encuentra su expansión y su explicación en el libro de Enoc, que a lo mejor usted no ha leído todavía, pero que ya es hora que usted corra a comenzar a leer y a estudiar con quien guste, y si es con su servidor, pues también tenemos esos videos sobre el libro de Enoc en su canal, y que quizás tengamos que volver más adelante al estudio más profundo del libro de Enoc, del primer libro de Enoc, en mismo su canal, con mismo su servidor. Hermano, mire los conceptos, mire las ideas que se están considerando en el Nuevo Testamento con un llamado ángel, ¿no? Hijo de Dios, de la raza de los dioses, o de la raza de los llamados hijos de Dios, de la raza llamada de los hijos de los dioses. Desciende a la tierra a invitar, a decirle a María: vas a tener un hijo, y tu hijo será el nuevo Dios, el que traerá la paz al mundo, el Salvador del mundo. La misma idea en el Nuevo Testamento ya se tiene en el capítulo 6 de Génesis. Pero ¿qué es lo curioso, hermano? Que usted a lo mejor no se ha detenido a pensar, porque usted lee esa historia en el Nuevo Testamento y a usted le parece algo fascinante. Ay, Dios vino y preñó a una mujer. Dios mismo, el Dios que yo adoro, bajó y preñó a una mujer y la dejó preñada. Y a través de ese embarazo de ese Dios que yo adoro, el hijo de esa mujer es mi Salvador, es nuestro Salvador. Mire el concepto que ya se encuentra, que dice ¿verdad? Como se les llama en el libro de Enoc, los llamados ángeles caídos. Los llamados ángeles caídos, que algunos dicen que fueron echados del cielo, que fueron lanzados desde el cielo, pero que otros también dicen, no fue que fueron lanzados, fue que ellos decidieron bajar y ya, porque vivían en el cielo y bajaron. Pero también dice el primer libro de Enoc que cuando intentaron subir al cielo, no pudieron ya más. El primer libro de Enoc cuenta y expande el cuento del Génesis 6. Sea que lo creamos o no, sea que decidamos creer o no en lo que se cuenta o en lo que no se cuenta, sea que podamos comprenderlo o no comprenderlo, pero son palabras que intentan explicar ese hecho del Génesis 6. Casualmente comienza en el primer libro de Enoc, en el capítulo 6 también. Yo no creo que es casual realmente, no creo que sea casualidad, que en el primer libro de Enoc también comience a contarse ese cuento en el capítulo 6 del libro de Enoc. Hermano, la misma Biblia dice que los ángeles no se casan, supuestamente. El Nuevo Testamento dice que los ángeles no contraen matrimonio. Bueno, me lo tendrán que barajear y meterlo, no sé cómo me lo van a seguir metiendo, por mucho que esté escrito en el Nuevo Testamento. No sé cómo me lo van a seguir explicando ningún pastor, ningún apóstol, ningún profeta del cristianismo, que estos llamados ángeles no se casan, porque en el capítulo 6 del Génesis vemos que sí lo hacen. Y cuando usted va a partir del capítulo 6 del primer libro de Enoc, usted ve que sí se hace, que sí lo hacen los ángeles. Estos llamados seres que usted y yo tenemos por muy santos, ¡ay, qué santidad! Vi un ángel el otro día y estaba rodeado de una luz y sentí una paz. Ay. Y Dios me mandó este ángel y este ángel me dijo que me iba a volver millonario en un año, que en un año yo iba a ser millonario. Ay, qué santidad este ángel. Bueno, estos ángeles que son narrados, que son presentados en ese libro y en tantos otros libros, cristianos y no cristianos, hebreos y no hebreos, pueden tener relaciones sexuales con humanos sin ningún problema. ¿O usted cree que no es así? Bueno, considere el capítulo también. A ver quién me ayuda aquí. ¿Quién me está escuchando aquí? Considere el capítulo. ¿Usted se acuerda cuando la Biblia en el Génesis, vamos a buscarlo aquí rapidito, a lo mejor yo mismo aquí. ¿Usted se acuerda cuando el mismo libro de Génesis cuenta que el llamado Dios del libro iba a destruir a Sodoma y a Gomorra? Si ya el libro de Enoc le cuenta a usted que estos ángeles bajaron, tuvieron relaciones sexuales con las mujeres, igual que el capítulo 6 del Génesis dice que es posible, y que tuvieron hijos, y que estos hijos eran gigantes sobre la tierra porque eran monstruos, porque eran dos razas uniéndose sexualmente, dos razas muy distintas y muy incompatibles sexualmente, teniendo hijos, estos hijos salían monstruosos. Pero usted debe recordar la historia de Abraham y de Lot queriendo proteger a dos supuestos llamados ángeles, que ya he dicho acá y ya he explicado el origen de la palabra ángel,
Ankel, que antes no era una G, era una K, Ankh, y que usted sabe que el Ankh de los reyes egipcios era la llave que se muestra en los grabados egipcios. Esta cruz que se muestra como llave, que sostienen en la mano los faraones y los dioses egipcios con cabeza de perro, con cabeza de cualquier animal en los grabados egipcios, en los libros, en los manuscritos, en los papiros, pergaminos, en los murales, en los obeliscos. Y usted ve esta llave llamada Ankh en forma de cruz. Es la llamada Ankh, la llamada raza que abre y cierra las puertas del mundo y de los infiernos y de los cielos. Las llaves. El dios Anubis, que tiene la llave con cabeza de perro, que tiene la llave de los infiernos y es el conserje de los infiernos, como se relata y se describe al dios Anubis en la mitología egipcia. El dios Hades, el dios del infierno de la mitología griega, Hades, con las llaves del infierno, cuya contraparte, la diosa, contraparte del dios Hades es la diosa Deméter en la mitología griega. La contraparte y enemiga que desciende a los infiernos en la mitología griega, desciende a los infiernos a pelear contra el dios de la oscuridad, contra el dios de los infiernos, Hades. Desciende a los infiernos y le arrebata la llave de los infiernos, la llave de la muerte. La diosa Deméter, la diosa de la luz, descendió a los infiernos a pelear contra el dios de la oscuridad y le arrebató las llaves de los infiernos, como diciendo, le arrebató el poder, le arrebató, ¿verdad?, la tecnología, el poder, las llaves con las que se manejan en los infiernos. Mira lo que le estoy contando. ¿Usted cree que la Biblia es la única que encuentra, es el único libro, son los únicos textos en el mundo en los cuales usted encuentra los mismos mitos, los mismos cuentos, las mismas historias? ¿Usted cree que era la Biblia lo único que existía en el mundo? No, no es lo único que existe en el mundo. No son los únicos textos en el mundo, no es el único pueblo antiguo, los hebreos, los israelitas, los judíos, no son los únicos. No son los únicos, hermano. No vayan a hacer que hayan sido los mismos con diferentes nombres. No vayan a hacer que los judíos sean los mismos egipcios de antaño con diferente nombre y ya. Bueno, hermano Teo, cálmese pues, continúe. Está bien, me voy a calmar, pero mire, Lot fue y protegió a 2 angelitos en su casa. Dice la Biblia. ¿En qué capítulo dijimos que era? Lot esconde, vamos a ponerlo aquí, Lot esconde ángeles. Era el capítulo, no recuerdo acá, el capítulo en el Génesis. Eso está en el capítulo 19. Cuando van a visitar a estos ángeles a decirle a Lot que tenía que salir de Sodoma corriendo con sus hijas. Corre a salir porque Jehová va a venir y destruir a Sodoma y a Gomorra. Y para que no caiga la destrucción sobre ti, tienes que salir corriendo. Y Lot esconde estos 2 ángeles en su casa porque la ciudad de Sodoma, que era sodomita, que eran homosexuales, querían tener relaciones sexuales con estos 2 llamados ángeles hermosos, preciosos, que sabían ellos que habían sido escondidos en la casa de Lot por Lot. Usted conoce la historia. La historia continúa, ¿verdad?, diciendo que Lot saca a sus hijas, les ofrece a sus hijas, a estos violadores, a estos bandidos que querían entrar a la fuerza y que estaban rompiendo la puerta de la casa. Eran hijas de Lot y él ofrecía a sus hijas para que estos tuviesen cualquier, ¿verdad?, placer con las hijas, pero mientras no tocaran a los llamados ángeles, no los toquen, a estos llamados varones de Dios, ángeles de Dios. ¿Qué tal? Así son presentados y así se demuestra en la historia que en efecto los ángeles son seres físicos, hermanos, no nada espiritual, para nada, nada invisible, nada superpoderoso. Estos ángeles supuestamente, ¿verdad?, dañaron con cegueras, dice la historia, ¿verdad?, invocaron ceguera, hicieron una magia ahí y pusieron ciegos, volvieron ciegos a quienes estaban atacando la puerta. Pero que en efecto se demuestra por el cuento que estos, una vez más se demuestra por el mismo libro que estos llamados ángeles pueden tener relaciones sexuales. Cuando la Biblia dice en el Nuevo Testamento que no se pueden casar, que seremos como los ángeles en el cielo cuando estemos con Dios, con el Dios del libro, con estos dioses de estos libros, cuando estemos con ellos en el cielo, nadie se unirá a nadie y nadie buscará a nadie, no habrá sexo, no habrá nada de esto en el cielo,
porque en el cielo seremos como los ángeles que no se casan ni se dan en casamiento. Bueno, yo le he demostrado ya con 2 historias que eso es falso, que eso es una evolución y un cuento antagónico del primer cuento. Y que en los primeros cuentos se demuestra que sí, que los ángeles podían tener sexo y podían tener descendencia con humanos. Algo totalmente normal, hermano, totalmente sabido en la literatura hebrea. Vaya y léase el libro de Enoch y véalo, claro. Léase el libro de los gigantes también. Usted se puede leer el libro de Lamec, el mismo libro de Lamec, el llamado libro de Noé. Hay tantos libros, hermano. ¿Y dónde están esos libros, hermano Teo? Ah, bueno. Escríbame aquí, pídamelos aquí. Yo se los mando sin problema. En inglés o en español. Ojalá que usted lea inglés también. Pues si no se lo tengo en español, se lo mando en inglés. Pero lo importante es que usted lo vea y lo entienda. Hermano, hermana, amigo. Por aquí ya también, antes de pasar aquí a la historia del capítulo 6 de Jueces. No, que los ángeles, que los angelitos de la Biblia son siervos del Dios viviente, de Jehová. Son siervos de Jesús. Usted se está metiendo, hermano Teo, con esos seres. No se meta con esos seres, hermano Teo. Esos seres están para servirle a usted y al mundo y para servir a Dios y a la iglesia. Bueno, hermano, tendríamos que ver, porque si usted cree en ángeles buenos, no son los ángeles de la Biblia, porque no hay una sola historia, no hay una solita historia, más allá de la historia de Gabriel, cuando se dice que descendió a darle el mensaje a María, pero no hay una solita otra historia, más allá de las apariciones del Apocalipsis y de Gabriel en Lucas. Una solita historia donde los ángeles no representen peligro y representen muerte en la Biblia. No hay, no existen. Más allá de la que vimos también, ¿verdad? Más allá de la que vimos en el video pasado, donde Jacob con su familia iba pasando por el campamento, por Mahanaim, y vio a 2 campamentos de Elohines, de ángeles, Elohim, de dioses, de Malaquín y de Elohim, que no le hicieron nada. No le dijeron nada y él se detuvo, no entró. Ya lo vimos en el capítulo. ¿Dónde está ese capítulo? Lo vimos en el capítulo, sí, creo que en el Éxodo Mahá, creo que sí. Bueno, el video pasado. Usted puede ir al video pasado, Génesis 32. Y vamos a seguir leyendo el Génesis 32. Bueno, porque en el mismo capítulo del Génesis 32, usted observa y observamos que fue una historia que comencé a contar yo creyendo que estaba en otro capítulo, pero sí está en el mismo capítulo 32 que estudiábamos en el video pasado, cuando se dice que Jacob envió a su familia delante de él a pasar el río Jaboc y él se quedó detrás. Él se quedó antes del río, no cruzó el río. Y dice que se le apareció un ángel, capítulo 32 de Génesis. ¿Quién me puede ayudar a leerlo? Por aquí está el capítulo 32. Cuando dice que Jacob peleaba con el ángel y que este llamado ángel, este llamado Dios, peleaba con Jacob, buscaba matarlo, porque un ángel, un siervo del Dios supuestamente todopoderoso, todo amoroso, tendría que pelear contigo. ¿Por qué? Si tú eres siervo del Dios Altísimo, si tú eres sierva del Dios del libro, y tú eres una persona de bien, y este Dios del libro es un Dios todo amor y todo protección, ¿por qué tendría un ángel de ese Dios, de ese llamado Dios todo amoroso, todo protector, todo benigno, por qué tendría que aparecérsele a un siervo de su Dios, de él mismo, del llamado ángel, para pelear con él? ¿A cuenta de qué y por qué y con qué intención? El texto dice, cuando usted lee el capítulo 32, el texto dice que Jacob peleaba por su vida para no ser muerto, asesinado por este ángel, porque este ángel se le apareció frente a él, esta llamada criatura con cabeza de toro, o cabeza de buey, o de águila, o de serpiente, con cabeza de cerdo, con cabeza de gorila, con la que sea, o con una misma cabeza humana, con rostro humano, se le apareció a este llamado Jacob para pelear contra él y matarlo. Los ángeles pueden matar y se te pueden aparecer para pelear contigo, para matarte, aunque seas tú siervo del Dios del libro, sierva del mismo Dios de ese ángel. No, eso no es posible, hermano Teo. Bueno, yo no sé cómo usted me va a explicar el capítulo entonces, porque el texto dice que él se aferraba y peleaba
Y el texto dice que después el Jacob de la historia le dice al ángel, no te soltaré si no me bendices. La frase más incongruente en ese pasaje, porque si están matándose, si se están matando es porque son enemigos primero. Si están peleando es porque son enemigos primero. Y segundo, por allá sale diciéndole, no te soltaré si no me bendices. ¿Ah? Explíqueme usted, hermano. ¿Qué bendición puede venir de un demonio, de un supuesto ángel que lo que quiere es matarte? ¿Qué bendición puede venir? Explíqueme usted. Unas historias, hermanos, incongruentes, unas historias que no tienen sentido. ¿Sí? No te soltaré si no me bendices. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Jacob. Ah, ok, tu nombre significa usurpador. Usurpador significa tu nombre. ¿Ah? Ya no te llamarás así, ahora te llamarás Israel. Usurpador, ¿no le hace pensar a usted en el llamado Satanás? ¿No le recuerda? ¿Ah? Al llamado Satanás no le recuerda ese nombre usurpador, el significado de ese nombre no le recuerda a usted. A este otro personaje de los libros y de la literatura y de la Satanás. Te llamarás Israel porque has peleado contra Dios y lo has vencido. Contra Dios, has peleado contra Dios. Una prueba más de que a estos llamados ángeles se les llamaba dioses también. De que a estos llamados ángeles eran los mismos dioses de antaño. Has peleado contra Dios y has vencido. Suéltame porque ya raya el alba. Ya raya el sol, como que el ángel que peleaba con Israel le tenía miedo al sol. Ya sale el sol. Suéltame, como no lo vencía, como no podía vencerlo, este llamado ángel no podía vencer a este llamado Jacob, le rogaba, suéltame, porque ya sale el sol, ya me tengo que ir, como si fuera un vampiro, este ángel. Un vampiro peleando contra un lobo. ¿Usted se acuerda de esas películas? Los vampiros contra los lobos, que siempre en todas las películas son enemigos. ¿Usted se acuerda de Twilight? Que los vampiros huyen del sol, de la luz del sol. Huyen de la luz del sol y corren y se esconden antes que salga el sol. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Usted no piensa en vampiros cuando lee esa historia en Génesis? Yo sí pienso y se me va la imaginación. Y uso mi imaginación y las imágenes visuales que me presenta el texto, porque son imágenes visuales que tú tienes que llevar a tu mente y desarrollarlas en tu mente y tratar de imaginártelas. Suéltame. Suéltame que raya el sol, me tengo que ir. No te soltaré hasta que me bendigas. Usted me dirá, hermano, qué bendición puede salir de un demonio que quiere matarme. Nos llega la palabra bendición en el texto, pero a lo mejor estaban hablando, más originalmente en esos textos estaban hablando de otra cosa. Y efectivamente, yo pienso que estaban hablando de transferencia de poder y transferencia de reino. Que en efecto el ángel le dice después a Jacob, el llamado ángel de la historia, le dice a Jacob, has vencido a Dios. Y como lo has vencido, ya no te llamarás Jacob, ahora te llamarás Yasharael, Yasharael, el mismo origen de la palabra Jesús. Yashua, Yashar. Te llamarás ahora Yasharael, linaje o raza de los Yashar, de los Eliseo. Así te llamarás ahora porque has vencido a los dioses. O me has vencido a mí en todo caso que soy un dios. Era lo que estaba diciendo el ángel. Estaban peleando esos dos. Y quien venció al final fue Israel. Y el ángel le dice, has vencido a Dios. Es la traducción que nos llega en el libro. Ya no te llamarás usurpador. Ya no eres un usurpador. En todo caso lo fuiste. Usurpaste pero venciste. Y como eres el vencedor de esta pelea, de esta batalla, ahora eres Yasharael. Israel, como nos llegan los libros. Venciste a Dios y tomaste su lugar y has tomado el manto y el poder. Un Eliseo tomando el manto y el poder de un Elías. La misma historia, porque la historia está repetida varias veces en los libros bíblicos, en los libros hebreos. Esa misma historia. Esas historias de luchas entre ángeles, entre dioses, entre poderes, entre seres poderosos, repetidas por toda la Biblia. Ahí se ve. No, hermano Teo, ¿cómo usted va a creer que un ángel de Dios verdadero, del Dios puro, de Jehová, se va a aparecer para matarlo a uno? Bueno, hermano, está bien. Usted seguirá creyendo lo que usted quiera creer. Pero en su Biblia, en el capítulo 32 de Génesis, está esa historia que usted no tiene modo de esconderla, ni de taparla. Y que no sé si tiene modo de explicarla, más allá de lo que yo le estoy contando, qué significa esa historia.
La historia es por demás curiosa, porque después dice que el ángel de ese libro, como no pudo matar a Jacob, le cambia el nombre, pero también dice el texto que ese ángel le toca a Jacob en el muslo, en la coyuntura del muslo, entre la cadera y el muslo. Algo por demás curioso que esté en un libro antaño y que llegue todavía 5.000 años después esa historia, diciéndole a usted y haciéndole creer a usted que ese evento fue tan importante que a partir de ese evento Jacob quedó cojo. El llamado Jacob, que ahora se llamaba Israel, pasó a estar cojo. Y que lo que de verdad pasó en ese momento fue que Jacob quedó cojo, algo que para mí no tiene sentido. Cuando usted va comparando ese mito, esa historia en ese capítulo, en esa Biblia suya, con los mitos griegos, los mitos romanos, los mitos egipcios, cuando se habla de luchas de seres angélicos, de seres divinos, donde una primera raza poderosa que pierde el reino con una segunda raza, pero que esta segunda raza se convierte en animales. Cuando ese texto, hermano, yo voy a decir mi opinión, usted puede creerme o no, pero yo sí le voy a decir lo que yo pienso cuando comparo, cuando vamos a estudiar literatura sagrada hebrea comparada, o cuando usted va a estudiar literatura comparada, literatura antigua comparada, o letras, o los clásicos, y a usted le toca comparar. Cuando yo leo esa historia en el libro, ¿verdad?, de Génesis, de que este ángel le toca la coyuntura de la cadera a este Jacob, y que a usted en su Biblia y en mi Biblia nos llega sencillamente el decirnos que Jacob pasó a estar cojo y ya, y que Jacob cojeaba y ya. Para mí no es así, porque esa misma historia también tiene paralelos, textos paralelos, historias paralelas en otros libros, en otras mitologías de otros pueblos, de otros llamados pueblos diferentes al judío. No vaya a ser que todos sean judíos al final, y con nombres diferentes. Pero bueno, se cuenta que en muchas mitologías griegas, en muchos cuentos y mitos griegos, que cuando los dioses se enfurecían, los llamados dioses, las diosas, y sobre todo las diosas femeninas, se enfurecían con sus contrapartes, con sus súbditos, convertían a estos súbditos o súbditas o amantes de sus maridos, de sus dioses esposos, estas llamadas diosas, convertían a estas amantes, porque se dice mucho de estos mitos que estos dioses masculinos se enamoraron de las mujeres humanas, y que estas diosas femeninas, la llamada Hera, imagina, la Hera de los griegos, la Artemisa de los griegos, la Deméter de los griegos, todas estas diosas, superdiosas, Afrodita, de donde viene el nombre África, de Afrodita, pendiente, África, negra, negro, pendiente con eso, ¿no? De donde vienen todos estos nombres, se enfurecían con estos dioses masculinos porque estos dioses masculinos se enamoraron ya. Se enamoraron de estas mujeres humanas. Estas diosas venían y transformaban a las mujeres humanas en animales. ¿Qué les parece? Hay muchos cuentos de eso, donde se ve a Artemisa convirtiendo a su enemiga, al amante de su esposo, en una cabra, en una vaca, en una araña, en cualquier animal, por brujería. Brujería, hermano, no hay otro modo, ¿no? Estas llamadas diosas tenían poderes, hermanos, tenían conocimiento del mundo espiritual y tenían conocimiento del mundo genético también, del mundo científico, genético. Convertían a sus enemigos en animales. Bueno, ahí está una referencia, una historia paralela. Le tocó le tocó la cadera, y ahora este Jacob, que caminaba en 2 patas, pasa a caminar en 4 patas. Es mi creencia. Y usted dirá, bueno, ¿y de dónde saca usted eso, hermano Teo? Bueno, el mismo texto dice que que a raíz de esa experiencia en que Jacob queda cojo, los judíos no comen del hueso o de la parte de la cadera, los llamados judíos, o los llamados israelitas, perdón, no dice judíos, el texto no dice judíos. Los llamados hijos de Israel, los hijos de Israel, los israelitas, los hijos de Jacob, no comen de esa parte del animal, ¿verdad? Por honrar a su padre, que quedó supuestamente cojo en el libro. Bueno, yo le quiero preguntar a usted, vaya buscando esa referencia en la ley judía, en la ley israelita, en la ley mosaica, vaya buscándola a ver si es verdad
que los israelitas después, a partir de esa experiencia, los llamados israelitas, quienes usted y yo creemos que son los verdaderos israelitas, o los descendientes de los llamados israelitas de antaño, vaya buscando en la historia a ver si es verdad que el llamado pueblo de Israel no comía esta parte de ningún animal por honrar, ¿verdad?, la pelea que tuvo su padre con el ángel. Vaya buscando a ver si es verdad, si lo va a conseguir. No lo va a conseguir en ninguna parte. En ninguna referencia judía, en ninguna ley mosaica que le dijera al pueblo no coman la parte de la cadera. No la va a conseguir. La pregunta es, ¿de qué pueblo israelita estamos hablando? ¿Usted se acuerda de la historia de Nabucodonosor, rey de Babilonia, rey del norte? El norte. Recuerde usted que Israel, el nombre Israel está relacionado con la palabra norte. Recuérdelo usted. ¿Usted se acuerda de la historia de Nabucodonosor, rey de Babilonia, rey del norte, que fue transformado en animal? Y que dice el mismo libro de Daniel que Nabucodonosor después caminaba en 4 patas. Caminaba en 4 patas como un animal y comía el monte del suelo como un animal. El llamado Nabucodonosor, rey del norte, pasó a convertirse y se convirtió en efecto en un animal. No, hermano, usted está loco, usted está inventando ahí. Bueno, hermano, yo le estoy contando las relaciones, los paralelos entre los mitos hebreos y los mitos griegos, y los mitos romanos, y los mitos acadios, y los mitos sumerios, porque tienen mucha similitud y muchas historias, hermano. La Biblia está llena de historias que se encuentran en otros libros más anteriores, más viejos y más antiguos que los mismos libros hebreos, de donde se dicen que sale la Biblia. Bueno, seguimos aquí. ¿Los ángeles pueden tener sexo? Claro que sí. Ya lo comprobamos ya con varias historias. ¿Los ángeles pueden matar y desmatar y matar a un siervo del Dios Supremo? Sí. Se le apareció a Jacob, pero Jacob lo venció. Matarlo, presentarse y hacerte la guerra y buscar matarte en una batalla, como dice que Jacob tuvo una batalla con el llamado ángel de Dios. Sí, el libro de Jacer, hermanos, quienes han tenido, o si tuviese usted la oportunidad de leer el libro de Jacer, y si mal no recuerdo, el llamado libro de Jacer, que anda por ahí. Tengo yo una traducción al inglés y no sé si al español también acá, y lo compartimos. No sé, no hemos compartido ese libro, pero muy curioso lo que dice el libro de Jacer. El llamado libro de Jubileos, no sé si también habla de esa historia. El llamado libro de Jacer expande esa historia. La Biblia lo cuenta en 3 líneas. Pero el llamado libro de Jacer, un libro pseudoepigráfico llamado apócrifo, expande esa historia no sé cuántos capítulos hablando de esa batalla entre el llamado, y explica que el llamado ángel de ese capítulo 32 de Génesis, en el libro de Jacer se le llama el ángel Mastemá, que supuestamente, como lo explica el libro de Jacer, era otro nombre para el llamado diablo, para el llamado Satanás. El libro de Jacer dice que este ángel era un ángel maligno. ¿Por qué no lo dice la Biblia? ¿Por qué tiene que decirlo el libro de Jacer nada más? Porque la Biblia no lo dice, que era un ángel maligno, y te hace creer la Biblia que es un ángel benigno, que es un ángel bueno, que es un ángel de Dios. O no te dice mucha información y tú te quedas creyendo que por nada más decir el texto que había un ángel, tú asumes de una vez que es un ángel divino. Pero tendría más sentido, ¿verdad? Si es un ángel maligno, un demonio, tiene más sentido que quiera venir a matarme. Pero ¿por qué la Biblia no lo dice? Las traducciones modernas, quienes nos traducen la Biblia y nos las venden y nos las editan y nos las venden, ¿por qué no lo dice? Ay, hermano, bueno, listo. Seguimos aquí traduciendo en vivo al doctor Biglino. Disculpe usted, hermano, ya hemos hablado acá por 1 hora, yo comentándole a usted mis impresiones, ¿verdad? Sobre estas historias por demás curiosas en estos libros. Pero mire usted aquí, por favor, Jueces capítulo 6. En el periodo entre la muerte de Josué y el establecimiento de la monarquía, la nación de Israel era gobernada o fue gobernada de tiempo en tiempo por líderes civiles y militares llamados comúnmente los jueces. Ellos intervienen en ciertas circunstancias para liberar a esta o aquella tribu de enemigos presentes, ¿no? de enemigos de entonces, o de la opresión de los pueblos de alrededor, de los pueblos vecinos, ¿cierto? Uno de estos jueces fue llamado Gedeón. Atento con esta historia, muchos de ustedes saben de quién es, ¿verdad? La historia de Gedeón. La responsabilidad de su asignación le es confiada a Gedeón, le es confiada a un ángel. The responsibility for his appointment. La responsabilidad de su asignación le es confiada
de su asignación como juez de Israel, es confiada a un ángel, quien actuaba de un modo, o quien actuaba de un modo muy peculiar. Gedeón está arando trigo cuando este llamado Malak de Jehová, es decir, un Jehová mismo, uno de estos dioses llamados Jehová, un Jehová mismo, un Malak, un rey, recuerde usted, ya vimos Malak, Melec, Moloc, ya vimos un ángel, un llamado ángel, rey, comedor de niños, Moloc, ¿cierto? Cuando el Malak de Jehová viene, se detiene frente al cedro, ¿cierto? Al encinar, un cedro, un oak, pues creo que estamos hablando acá de un cedro, debajo, este ángel se detiene debajo de un cedro en la llamada región de Ofra. Lo saluda y le anuncia que así se ha decidido confiarle a él con la tarea, ¿verdad? Confiarle a él la tarea de liberar a Israel de las manos de los madianitas. Este llamado Gedeón declara que él no está preparado, que no está listo, que no está preparado y que es indigno, pero es reconfirmado y es alentado por la promesa de que Jehová lo ayudará directamente por el ángel, ¿cierto? Capítulo 6 del libro de Jueces. Todavía en su asombro, Gedeón le pregunta a este Malak, a este mensajero, que supuestamente es lo que significa la palabra Malak, a este ángel, que no se vaya porque él quiere regresar a la casa a traerle comida. Este Malak le promete entonces que lo va a esperar, este llamado ángel. Detengámonos aquí por un momento, dice aquí el autor Biglino, y hagamos dos preguntas simples. ¿Por qué le ofrecería comida? ¿Quién le ofrecería? Perdone usted acá. La primera pregunta. ¿Quién pensaría en ofrecerle comida a una visión espiritual? Que es lo que entendemos por un ángel. Si estamos viendo una visión de un espíritu, ¿por qué tendríamos que ofrecerle comida? ¿Quién pensaría en comida? ¿Ah? Y segundo, ¿quién pensaría en preguntarle a una visión espiritual, a un llamado ángel, a un espíritu, si tiene un poco de paciencia, mientras uno está ocupado con hallar comida, prepararla y regresar al lugar de encuentro? ¿Quién pensaría en preguntar? Ay, hermano, disculpe usted que yo me ría. ¿Ah? Pero ¿quién pensaría en preguntarle a un ángel si tiene paciencia para esperarlo? Si puede esperar lo que él vaya y regresa, que yo voy y regreso. Y le traigo comida. ¿Y por qué tendría yo que pensar en comida realmente para ofrecerle a un ángel? Si es una visión espiritual, si es un angelito, una cosa espiritual, yo no pensaría en comida. Yo pensaría, ya va, te voy a hacer un altar aquí, no sé. Te voy a cantar una canción, voy a buscar una guitarra para cantarte a ti o cantarle al Dios tuyo. Pero no, Gedeón piensa en comida. ¿Por qué? Es la pregunta del doctor Biglino acá. Hermano, mire, este Gedeón entonces regresa a casa. El Gedeón regresó a casa. Prepara comida, carne, no cualquier comida, carne. Prepara carne de becerro bueno, aquí dice kid skin and bread y pan. ¿Sí? Busca al ángel, al llamado ángel, lo busca, Riches de Malak, ¿verdad? Llega hasta el ángel y quien ha estado esperando por él todo este tiempo y le ofrece comida. Y luego algo decididamente fuera de lo ordinario ocurre. Este llamado ángel le dice a Gedeón que ponga la carne y el pan sobre una piedra, sobre una roca. Y también le pide que eche agua. El caldo, perdón, acá. Que derrame el caldo sobre la carne y el pan. Derrama el caldo sobre la carne y el pan, le dice el ángel. Y luego en el verso 21 del capítulo 6 de Jueces, dice, aquí leyendo ya interlinealmente y traduciendo del hebreo al inglés, y extendió el mensajero de Jehová, dice así, extendió el mensajero de Jehová la punta de su vara que tenía en su mano y levantó el fuego de la roca, dice así. Y levantó literalmente, hermano, estoy leyendo literalmente la traducción. Y se levantó el fuego desde la roca y tocó la carne y el pan que estaba. Y tocó encima la carne y encima al pan.
una traducción, una media traducción que logro hacer de lo que leo acá en hebreo al inglés. Este llamado Malak, este llamado rey angelical, mensajero, comedor de carne, comedor de niños, caníbal, que es lo que significa Malak, Melek, Moloch. La raíz de la palabra ángelos en griego, que luego se traduce al español como ángel. Este Malak quema la carne y el pan y luego se va. La quemó. Dice así, que la quemó y ya. Aquí consideramos muy difícil de interpretar esta historia de una manera que no respete su espontaneidad realística y concreta, su espontaneidad y puntualidad realística. Para añadir una connotación espiritual a dicha historia realística o para imponérsela, se tendría que descartar el texto. El texto tendría que ser descartado, lo cual no se puede hacer, ¿verdad que no? Porque este Malak indudablemente utiliza algo que enciende las llamas. Digamos algo, entre comillas, como dice aquí el texto, something, entre comillas, que produce llamas y que golpea la correspondencia, lo cual es una correspondencia golpeante, dice acá, lo cual es una respuesta atropellante con la cual leeremos, we will read soon, que leeremos pronto en el capítulo dedicado a los milagros de Elías. Lo leeremos, ¿no? Porque se lee acá en este capítulo, muy curioso, y hasta aquí deja el doctor Viglino por ahora el estudio de ese capítulo, el capítulo 6 de Jueces, cuando se observa cómo actúa este ángel ahí. Primero esperando la comida, la carne, y luego golpeando y encendiendo llamas con una vara sobre la carne para quemar la carne. O sea, usted me dirá qué sentido tiene en que me traigan una carne, una parrilla, y yo lo que haga es quemarla y ya. La quemé esa parrilla y ya con quemarla me voy. No, hermano. Usted tiene que reconocer que el texto original de esa historia fue manipulado y que usted no llega a conocer totalmente lo que sucedió en ese momento. Y que lo que nos llega hoy por hoy en el texto moderno es un texto sin sentido, es una historia incompleta. Algo pasó en esa historia y que fue registrado muy posiblemente en las primeras copias y que luego en el camino la información se va perdiendo. Porque si me traen una parrilla para yo comérmela, ¿por qué el texto no dice por ningún lado que el ángel en efecto se la comió? ¿Por qué no lo dice? ¿Por qué tiene el texto que decir que el ángel quemó la llamada ofrenda, el llamado becerro que el otro se mató cocinando en la cocina, echándole 1000 polvitos y esencias y condimentos para que supiera bueno y para que oliera bueno, nada más para traérsela a un espíritu, a un supuesto espíritu, y que este supuesto espíritu la prendiera en fuego, como lo dice el texto, que le llega a usted y que me llega a mí? Usted y yo tenemos que comenzar a aprender a leer, hermano, entre líneas. Usted y yo tenemos que comenzar a ser más, ¿verdad? Más, Dios mío, más inteligentes cuando leemos todos estos textos hebreos. ¿O no? ¿No cree usted? Lo veremos más adelante, dice el doctor Vilino. Chévere. Si saltamos al capítulo 8 de Ezequiel, otra historia por demás curiosa con otro llamado ángel. Vamos a ver si adelantamos acá. Tenemos que existe un pasaje en la Biblia donde el deseo de un pueblo religioso por ver una presencia angélica a cualquier costo lleva a los comentaristas a traducir algo que no está siquiera presente en el texto, Dios mío. Señor. En el texto de Ezequiel capítulo 8 del 1 al 3, el profeta describe un encuentro con un algo indefinido. Con algo, something entre comillas, indefinido, que hasta el día de hoy las traducciones la dejan como sigue. He aquí vio una figura de un hombre, dice el verso 1 del capítulo 8 de Ezequiel. He aquí vi la figura como de un hombre, como con forma humana. Desde sus caderas hacia abajo era de fuego. Y de sus caderas hacia arriba brillaba como el electrón, brillaba como corriente, como si fuera relámpago, de sus caderas hacia arriba. Me pareció a mí que él alargó
dice aquí, alargó su brazo, su mano, y me tomó por el cabello. Me tomó por el cabello. Y un espíritu, dice así, mira cómo dice, un espíritu me levantó entre el cielo y la tierra. Verso 1 del capítulo 8 del libro de Ezequiel. De acuerdo a las traducciones tradicionales, una figura angélica antropomórfica aquí desarrolla un gesto extraño e incomprensible de alargar un brazo y tomar a Ezequiel por el cabello para levantarlo. Qué extraña, ¿verdad? Comportamiento para un ángel, hermano. Dígame usted, qué extraño comportamiento para un ángel, dice aquí el doctor Biglino, en forma de expresión, con signo de exclamación. Pero si esa historia le suena extraña, si esta historia le suena extraña, es solamente porque la traducción es incorrecta. Porque el texto Masoreta lee, de hecho, el verso 2, el siguiente del capítulo 8 de Ezequiel, lo lee y dice así. Y allí la semejanza como de un hombre, dice así, and their resemblance, y hubo y vi, la semejanza como de un hombre, like appearance of a man, como la semejanza de un hombre. From appearance of his hips, of his two hips, desde la apariencia de sus dos caderas, and low towards fire, y hacia abajo de las caderas como fuego. And from two hips it's and towards high, y de sus dos caderas, dice así, dos caderas, hacia arriba, like appearance of shine, como la apariencia del brillo, shine, como la apariencia del relámpago. Y luego continúa y dice, like eye of the amber electron, como el ojo del ámbar, como el ojo del ámbar, el electron, el ámbar, del ámbar, como el ojo del ámbar. Dice así. Primero, se debe notar que ninguna figura humana se menciona en el texto. No se menciona que sea como tal una figura humana o que sea humano ¿cómo es? La persona que se estaba viendo ahí. Dice something like, entre comillas, like, como, the appearance of man. Algo como de apariencia humana, pero no dice que fuera humana. Comes along, se aparece y irradia un tipo de energía como de fuego. Irradia. Desde las partes bajas, mientras crece, mientras brilla metálicamente, dice, en la parte alta. Metálicamente, añade aquí el doctor Biglino. Ahora, continuemos con el supuesto gesto de que me agarró por el cabello, entre comillas. Y él extendió su mano, el modelo de mano, dice aquí. And he reached a model of hand, un modelo de mano como si fuera una mano. Extendió algo como una mano. And took me, me tomó by, with of gusset my head. Me tomó por el cabello de mi cabeza. And raised me. Y dice así, and raised me. Y me levantó. El término sisit, que usualmente se traduce como cabello, denota aquí, denotes in fact a gusset, a fastener of a garment, or even a clasp. Que se traduce como cabello usualmente, sí, denota realmente, dice acá, en efecto, un objeto, a gusset, o un sostenedor de una ropa como un cinturón, a fastener of a garment, como lo que es un cinturón, o incluso a clasp, como una empuñadura, a clasp, por donde se toma algo. Y en cuanto al término ruá, que se observa acá, nos referimos a lo que se dijo en el capítulo dedicado al mismo. Aquí recordamos que este término probablemente identificaba algo que volaba suavemente a través del aire, que volaba velozmente a través del aire y de los cielos, sin ser obviamente un pájaro, ¿verdad? Un pájaro o un ave.
El texto bíblico, por lo tanto, literalmente nos dice algo como Ezequiel vio a algo que brillaba y que ardía en fuego. Fue lo que vio Ezequiel. Este es el capítulo 8 de Ezequiel. Seguimos acá, no hemos ido al capítulo 8. ¿Qué fue lo que vio Ezequiel realmente? Una figura como de hombre, pero no dice que fuera humana. Como de hombre es la traducción que nos llega. Este algo indeterminado, a su vez, generaba o extendía algo que podía ser descrito como un objeto o sistema capaz de levantar a un ser humano. La traducción le dice que era como una mano. Sacó como una mano, no dice que fuera una mano. Como una mano que me agarró por el cabello y me levantó por el cabello. ¿Ah? Pero que es evidente que la forma más inmediata para referirse a algo que tiene una herramienta, que es en efecto decir mano, es la forma más inmediata para referirse a algo como que tiene como una herramienta de agarre, que de otro modo no es fácil de escribir si se compara, ¿verdad? Con una mano humana, si no se compara con una mano humana. Dice model, hand model, dice el profeta. Como algo como una mano, un modelo de mano, un tipo de mano. Y la raíz ruá, acá, toda la raíz ruá, raises the prophet, todo este llamado ruá, levanta al profeta ruá, porque aparece en la línea aparece el ruá, y el ruá me levantó. El ruá me levantó. Esta raíz aparece, levanta al profeta, esta llamada raíz ruá completa, the whole ruá, todo el ruá, levanta al profeta y se lo lleva, lo levanta y se lo lleva del lugar, lo mueve de su lugar. ¿Qué le parece a usted, hermano? Este ruá, usted recuerda que cuando hablamos del ruá, en su canal, busque el video ruá, nave voladora, en el título del video. Este ruá, esta nave voladora, levantó al profeta y se lo llevó, pero en el texto le hacen creer a usted que era un hombre, que era un ángel, con forma humana, que levanta al profeta por el cabello. No está hablando de una figura humana. Está hablando de una nave. El texto habla de una nave, es lo que significa el vocablo ruá. Levanta, como usted lo oye y lo ve hoy por hoy en las noticias, y en los cuentos, y en las investigaciones. Una nave abdujo a tal persona, la levantó y se la llevó. Ya en la Biblia hay historias así. ¿O usted creía que no habría historias de extraterrestres y de abducciones alienígenas con naves en la Biblia? Bueno, aquí le presento una. Es lo que dicen los más sabiondos, los más sabios lingüísticos hablan de que son naves, hermano. Cada vez que se habla de ángeles, o que se habla del Espíritu del Señor, el Espíritu de Jehová, el Ruá, la gloria, cada vez que se dice la gloria de Jehová, cada vez que se dice el ángel de Jehová, cada vez que se dice Jehová cabalga sobre un ángel, sobre las alas de un ángel en los salmos de su Biblia. ¿De qué se está hablando? Se está hablando de tecnología, de naves. Tendríamos que usar nuestra imaginación para encontrar una imagen que corresponda con esta descripción. Pero esta imagen ciertamente no es la de un ángel antropomórfico, es lo que dice acá el autor. Ciertamente no pertenece a un llamado ángel con forma humana. En la serie de eventos que continúan, Ezequiel es llevado a Jerusalén, donde él puede ver, en los capítulos que vienen después de ese capítulo 8 del libro de Ezequiel, en su Biblia, Ezequiel es llevado a la ciudad santa, la ciudad celestial en el cielo, Jerusalén. La nueva Jerusalén que desciende del cielo. ¿Recuerda usted esa palabra? Pues Jerusalén está atada, la llamada ciudad de Jerusalén está atada ¿a qué lugar? Al cielo. ¿O no se imaginó usted nunca que la verdadera Jerusalén no es esa ciudad que llamamos allá en Israel, en ese pueblito, esa ciudad pequeña? No es la Jerusalén de los libros, hermano. Esa llamada ciudad de Jerusalén, allá en ese paisito que no es más grande que el estado Falcón en Venezuela, ese llamado país de Israel, que no es más grande que el estado Falcón en Venezuela, que es el estado más chiquito de Venezuela. No se está hablando de una ciudad terrenal, se está hablando de una ciudad en un llamado cielo, en una llamada tierra, que es llamada al mismo tiempo cielo, porque se está hablando de
Se está hablando de tierras físicas, jamás se está hablando de nada espiritual, de ninguna tierra espiritual en el espíritu invisible. No, no se está hablando. Y yo le he dicho a usted dónde está la Jerusalén de los libros. Yo le he dicho dónde está en esta tierra plana. Yo le he dicho dónde está la tierra prohibida, la llamada tierra prometida, pero prohibida, el llamado paraíso, el llamado cielo al que usted y yo no podemos regresar porque nos echaron de ahí. Nos echaron. No podemos regresar porque nos echaron del Edén, del paraíso. Yo le he dicho a usted dónde está. En la serie de eventos que continúan, Ezequiel es guiado a Jerusalén, donde él ve y exclama, aquí está la gloria de Jehová. The Kabod of Yahweh. There is Kabod of Yahweh. La gloria de Jehová. ¿Qué le parece, hermano? ¿Cómo vamos hasta ahora? Si quisiéramos avanzar más, vamos a ver si avanzamos rápidamente. El libro de Daniel. El libro de Daniel le pertenece a la llamada literatura apocalíptica. Y era probablemente, o fue probablemente escrito alrededor del siglo II antes de Cristo. Es lo que dicen algunos, ¿verdad? Muchos. Está escrito en hebreo, en arameo y en griego, y describe eventos del llamado exilio babilónico hacia el año 600 antes de Cristo. Es decir, fue escrito quizá unos 400 años después de ese llamado exilio a Babilonia. El contexto histórico general en el cual los eventos ocurren es muy amplio, hermano. Va desde el 600 antes de Cristo hasta el 160 antes de Cristo. Es decir, un periodo mínimo según la historia oficial y la cronología oficial, ¿verdad? Bastante sospechosa también, y eso vamos a hablar después. Las fechas y los años y la división de la historia. Un periodo como de unos 450 años, ¿cierto? Del 600 al 160. El texto contiene diversas anomalías en cuanto a lugares, en cuanto a contenido y en cuanto a lenguaje, que no se ha contado, que no es contado entre los libros proféticos, de modo que no es contado entre los llamados libros proféticos del canon bíblico hebreo. Sepa usted, si no sabía, que el libro de Daniel no está presente en el canon bíblico de la Biblia hebrea, judía, israelita, sino solamente entre los llamados escritos hebreos. No es un libro canónico de la Biblia hebrea, judía, hebrea, como lo es ¿verdad? Del canon cristiano. El libro de Daniel no está en el canon hebreo, para que usted lo sepa, no sé si lo sabía. Está solamente en los llamados escritos hebreos y ya. De tanto que dice, igual que el libro de Enoch, no podemos incluirlo, dirán ellos, dirán los judíos, ¿verdad? Los dueños de este mundo, los quienes engañan al mundo, quienes reinan en este mundo todavía, dirán ellos, no podemos incluirlo en un canon para que la gente lo lea como inspirado de Dios. Es decir, el libro de Daniel no es considerado inspirado por el Dios del libro, como usted cree que en efecto lo es, porque a usted se lo venden incluido en su canon de su Biblia. Las diferencias considerables en la estructura y en la forma, así como en la composición literaria, muestran que el libro es el resultado de una compilación, de una amplia compilación, no es un libro solito. En el libro de Daniel que está en su Biblia hay muchos libros mezclados, es lo que está diciendo aquí el autor, ¿sí? Unidos y compilados. El resultado de una compilación y de una revisión de partes preexistentes y de varias ediciones. Y en las diferentes ediciones de este libro hay diferencias en el contenido, tales como las que están presentes en los capítulos presentes en la Biblia griega, pero ausentes en la Biblia hebrea. Y así otras cosas por ahí, dice aquí el autor. Conocemos que esa literatura apocalíptica, o sabemos que la literatura apocalíptica, a diferencia de la literatura histórica, utiliza las categorías específicas, específicas tales como visiones y simbolismo, las cuales no son which are not suited to a realistic description of reality, las cuales no son muy tomadas en cuenta, las cuales no encajan mucho con la realidad, con la descripción realística de la realidad, ¿cierto? Ninguno de estas prevents, none of this, nada de esto previene que este libro sea considerado revelado en el canon católico. Este libro pasa a ser revelado en el canon católico, pero para nada lo es en el canon judío original. Y pasa a ser considerado revelado
inspirado por el Dios supuestamente verdadero del libro, en el canon católico, y de ser utilizado para definir a las figuras angélicas como verdades de fe en el dogma católico. Los ángeles son considerados como verdades de fe. A pesar de sus ambigüedades, este libro es serenamente utilizado como una fuente para definir las verdades absolutas y ampliamente utilizado en diferentes elaboraciones en la angelología tradicional. A pesar de lo que ya se dijo, que si usted no lo sabía, pues entérese. Por lo tanto, no debería ser sorprendente. No debería sorprendernos que, disculpe usted, hermano, vamos a ponerle airecito porque está haciendo mucho calor. Vamos aquí a tratar de refrescar la lacto. No debería sorprendernos que, disculpe si escucha el ruido del ventilador acá, pero necesitamos refrescar porque está bastante caliente la lacto. No debería ser sorprendente que utilicemos este libro en este contexto para formular hipótesis insertadas en nuestro camino investigativo independiente. Esperamos que no le sorprenda, pues, obviamente. Siempre que en vista de que la investigación por la concreteness, por la precisión, y aún más cuando la investigación por la precisión y por el realismo narrativo en un texto de sueños y visiones pudiera aumentar la credibilidad de las acciones que estamos investigando. All the more, ¿verdad? Y aún más cuando a partir, o ya que la búsqueda de precisión y de realismo narrativo en un texto de visiones y sueños aumentaría la credibilidad de las acciones, de los hechos que estamos investigando, ¿verdad que no? Cuando se está hablando de textos que hablan de sueños y visiones. El sueño que tuvo fulanito, la visión que tuvo fulanita, el pastor tuvo un sueño el otro día, la pastora tuvo una visión el otro día, mi mamá tuvo este sueño el otro día, yo tuve una visión aquel día. Imagínese usted, sacar doctrina de las visiones de todo el mundo y de los sueños de todo el mundo. Imagínese usted. El protagonista del libro es Daniel, un judío quien, a través de dichas visiones que tuvo, transmite la esperanza de un futuro en el cual un Mesías vendrá para una final liberación del pueblo. Es un tipo de historia mundial teológica en la cual la certeza es transmitida de que Dios llevará a cabo sus planes. Perdón, acá dice aquí, it is a kind of theological world history. Este es un tipo de historia mundial teológica en la cual la certeza, in which the certainty is conveyed, en el cual se transmite la certeza de que Dios llevará a cabo sus planes. Esto es una introducción para poder hablar de los llamados ángeles en el libro de Daniel. Pero teniendo en cuenta que este es un libro de visiones y sueños. El capítulo 4 de este libro, hermano, vemos al llamado rey Nabucodonosor contándole a Daniel su visión para que se lo interprete. Un sueño de un rey pagano, de Nabucodonosor, el rey pagano, pidiéndole a Daniel que le interprete una visión que tuvo. Sorprendentemente, un término aparece en ella que recuerda la presencia de individuos bien identificados en las narrativas sumerias, los llamados vigilantes del primer libro de Enoc también. Aparecen por doquier en las llamadas historias sumerias, en los grabados sumerios. El texto dice que un vigilante y santo desde los cielos desciende. Mira cómo dice el texto, Daniel capítulo 4. Que un llamado vigilante, guardián, un llamado ser guardián o vigilante, como se les denomina también en el primer libro de Enoc y en las llamadas narrativas sumerias, angélicas, de los sumerios, desciende de los cielos. Este ser le anuncia una serie de provisiones a Daniel,
afirmando que, ¿verdad?, por decreto de los vigilantes se toma la decisión. By decree of watchers, por decreto de los guardianes, de los vigilantes. La decisión, bla, bla, bla. Y aquí hay un número de individuos que pertenecen a una categoría llamada los vigilantes, igual como aparece en el libro de Enoc. Usted ve aquí la influencia, en este libro de Daniel, de su Biblia, la influencia del libro de Enoc sobre este libro. Quienes determinan la división de los reinos de la tierra. Estos llamados vigilantes, estos llamados ángeles, determinan la división de los reinos de la tierra. ¿Cómo va a ser, hermano Teo? ¿Por qué usted inventa eso? No, hermano, lea el verso 14 del capítulo 4. La decisión es anunciada por los vigilantes. Los santos declaran el veredicto, de modo que los vivientes puedan conocer al más alto, puedan conocer que el más alto, que el Altísimo, es soberano sobre todos los reinos de la tierra y les da a ellos, y los da a ellos, a los llamados reinos, a quien él desea. To anyone he wishes. Pero mire cómo comienza ese verso. La decisión es anunciada por los vigilantes, by the watchers. Los llamados vigilantes, guardianes, vigilantes. ¿Quiénes son los llamados vigilantes? Bueno, usted tiene que leer el primer libro de Enoc, hermano. Yo voy diciéndolo y estoy diciéndolo y vengo diciendo y lo seguiré diciendo. Y seguirá habiendo gente preguntándome, tú ahora crees en el libro de Enoc, ya tú no crees en ninguna Biblia. Lo tuyo ahora es el puro libro de Enoc y es lo que tú crees y bla, bla, bla. ¿Ah? Todos son hebreos, hermano, todos son libros hebreos, todo es mitología hebrea. La Biblia todita, el libro de Enoc todito, todo. Pero tanto la Biblia como el libro de Enoc y muchos otros libros más en otras compilaciones hebreas cuentan historias que usted tiene que unirlas, atarlas, todas ellas. Cuentan historias, hermano. Se oye mucho ruido, discúlpeme usted, se oye mucho ruido acá con este ventilador que le tengo que poner aquí al lacto. Si hay alguien que me dice, pues se oirá mucho ruido, pero ni modo, hermano. Disculpe usted si es el hecho, pero ni modo. Tenemos que refrescar aquí para que no se nos caiga la transmisión. Pero mira acá, si avanzamos aquí, para tratar de ir terminando por el día de hoy. No hay razón, dice acá el autor. El doctor Biglino dice que no hay razón para llamarlos ángeles. Tampoco para que sean considerados como tal. O sea, con el concepto que tenemos de un ángel, que es un simple mensajero y ya, no hay razón para tenerlos así. O seguir creyendo que son un tipo de seres que solamente se dedican a eso, a llevar un mensaje y ya. No. De acuerdo a las características que la tradición les atribuye a ellos, que nos conciernen acá, no hay razón para eso. A estos llamados vigilantes, no hay razón para seguir creyéndolos solamente mensajeros y ya. Recordemos que los sumerios llamaban a sus reyes, a su país, que los sumerios llamaban a su país Kingir, que significa tierra de los vigilantes. Significa Kingir. Los llamados sumerios, de Sumer, Samar, Samaria, pendiente, reino del norte. Sumer, Samar, Samaria. Mire la raíz. Samaria. ¿Quién era Samaria? Efraín, hermano, el reino del norte. Los sumerios, hermano Teo. ¿Cómo va a decir usted que los mismos sumerios son los samaritanos? ¿Ya? ¿Cómo va a decir usted, hermano Teo, por favor? Ay, hermano, bueno. A usted le falta estudiar más filología, hermano. Hermana, pastor, pastora, apóstol, profeta. Usted tiene que meterse más en los estudios lingüísticos profundos. Etimología, filología, clásica hebrea, aramea, egipcia. Usted y yo. No que yo sea un gran erudito doctorado en esto, no, pero sí leo a los doctores. Sí leo a los filólogos, a los que saben y conocen el idioma más que yo y más que usted y más que cualquiera. Mira acá. Y que los egipcios conocían al neteru. ¿Qué es el neteru? Es decir, a los vigilantes. Los egipcios en sus libros demuestran conocer a los llamados neteru. ¿Quiénes son los neterus en los textos egipcios? Los vigilantes. Desde tiempos antiguos, neteru, Nut. La diosa Nut de los egipcios está aquí, presente con este nombre, neteru.
Era una diosa femenina, por cierto. Nut, la diosa del cielo. Ay, hermano. Usted y yo estamos, bueno, pues ignorantes. Usted y yo felices con nuestra ignorancia. Usted feliz en su ignorancia y yo también. ¿Mm? Estas no son meras coincidencias y no deberían ser desestimadas. Dice aquí, las narrativas de distintos pueblos cuentan sobre individuos que formaban grupos poderosos y que eran confiados, eran confiados con tareas puntuales, ciertas tareas que incluían la distribución de los gobiernos sobre la tierra para asegurar las observancias de las leyes, así como se encuentra en el mismo texto bíblico que estamos por leer. El llamado filósofo griego Celso, del segundo siglo antes de Cristo, recuerda que los llamados cristianos primitivos, los primeros llamados cristianos, decían que muchos de estos guardianes, que muchos de estos ángeles guardianes ya habían descendido a la tierra por docenas de docenas. Eso lo dice Celso, el famoso filósofo griego, en sus obras, que los cristianos decían eso, que los ángeles habitaban ya la tierra y caminaban y andaban por toda la tierra por docenas de ellos. ¿Qué significará eso? Hermano, usted dice que los vigilantes caminan entre nosotros, que hay extraterrestres, hay alienígenas y hay ángeles caminando entre nosotros. Bueno, la Biblia también lo dice, ¿o no? ¿Ah? De los llamados ángeles. Basta que usted diga, basta que usted siga, ¿verdad? Que usted deje de creer que se está hablando de seres espirituales, invisibles. Ay, hermano, mire, si avanzamos aquí rapidito para ir terminando, el capítulo 9 del libro de Daniel. No conocemos con seguridad si el llamado vigilante o guardián de quien hemos hablado es el mismo individuo que aparece en el capítulo 9 del libro de Daniel, verso 21, a quien se refiere el libro como Gabriel, entre comillas acá, Gabriel, que transliterado al español es Gabriel con A. Geberel, que por cierto suena como el egipcio Geb, dios de la tierra. Geberel. Daniel dice que mientras él estaba orando durante el sacrificio de la noche, este llamado Gabriel se le presentó, se le acercó y le habló diciendo que él había venido para revelarle algo. Eso lo dice el verso 20 al 22 del capítulo 9. Aquí no es nuestra intención analizar el contenido de las numerosas revelaciones de este mensajero a Daniel, porque tenemos en todo caso que tratar exclusivamente con su figura, especialmente dirigiéndonos hacia un elemento curioso que aparece en la descripción de su manera de presentarse. ¿Como cuál, hermano Teo? Primero se debe notar que el llamado término Gabriel es considerado usualmente como un nombre propio, ¿cierto? Gabriel, un nombre propio de una persona o de una raza de individuos, ¿verdad? Aló. ¿Sí? ¿Me oyen? Aló. Aló. Estamos acá en vivo, hermano, disculpen. Vamos a llamar a nuestro técnico. ¿Está nuestro técnico por ahí? Aló. Sí, probando. Probando. Sí. Sí, aló. Ok. Estamos aquí en vivo, hermano. Disculpe ustedes. No veo un bombillito que debe brillar aquí. Aquí no veo este bombillito que siempre brilla. Aló. Estamos en vivo, hermano. Disculpe usted. No se oye. ¿Qué pasó? Estamos en vivo, hermano. Disculpe usted. Aló. Estamos en vivo, ahora sí hemos vuelto, estamos volviendo. Estamos volviendo.
Estamos volviendo en vivo. ¿Por qué no brillaba ese bombillo verde? Que tiene que brillar siempre. Aló, 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 aló. Aló, 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 aló. Sí, hermano. Disculpe usted. Aló, ahora sí. Estamos volviendo, ¿verdad? Porque tiene que brillar ese bombillo verde ahí. Aló, 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 aló. Sí. Estamos teniendo situaciones en vivo, hermano, por primera vez. Pero bueno. Aló, 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 aló. Hemos vuelto por acá. Perdone usted. Estamos en vivo. Pero hemos vuelto. Sí, el capítulo 9 del libro de Daniel. Para ir terminando con este estudio hasta el capítulo 9 del libro de Daniel. Primeramente se debe notar que el término Gabriel es usualmente considerado como un nombre propio, pero que no debería ser sobrevalorado, no debería dejarse de saber que primariamente denota un estatus, ¿sí? Que este nombre denota una posición, en cuanto significa el hombre fuerte de él. Gabriel significa fuerza, el hombre fuerte de él. La raíz hebrea denota un estatus de alguien que posee gran poder. Debemos creer, podríamos pensar de él o de este ser como un comandante de alto rango o un representante diplomático. Su hipotética membresía de una en los escalones más altos de una jerarquía podrían estar justificados por el hecho de que ya era una persona especial por nacimiento. Se podría justificar si se comienza a decir y a creer que era una persona especial por nacimiento. En este contexto, tomemos, ¿verdad?, un detalle del capítulo de los Nefilim, en el Génesis 6, ¿verdad? Verso 4, se reporta la conexión entre los hijos de Elohim, los llamados hijos de los dioses, la raza de los dioses, los mismos dioses, y las hijas de los hombres, quienes, ¿verdad?, y quienes dieron a luz a ellos, a los fuertes, quienes dieron a luz de ellos a los llamados fuertes. Aquí se dice que los hijos de estos cruces eran los llamados Giborim, es decir, los llamados fuertes y poderosos, los Giborim, que bien pueden ser los mismos llamados Gabriel también, ¿o no? Donde Giborim es el plural de Gibor, y es posible asumir una conexión tanto consonántica a partir de la raíz consonántica Geb o Gob entre Gabriel y la raza semidivina de los Giborim. ¿Será posible? Dice aquí el autor. Era este ángel, era él un Giborim, un Gibor, un Geber de él, un hombre de poder del linaje de los Giborim o de los Gebarim, que es el plural de Geber. No poseemos una respuesta definitiva, pero no podemos más que recordar que este nombre, Gabriel, es el mismo que visita a la Virgen María, lo mismo que ya le contaba yo antes. Y luego ¿verdad? Ella queda preñada con el llamado hijo Jesús, embarazada, ¿cierto? Este pasaje bíblico también provee un elemento adicional de curiosidad, ¿cierto? Curioso, un elemento adicional de curiosidad. Las traducciones tradicionales dicen que este Gabriel, en el capítulo 21, capítulo 9, verso 21, llega volando con apresto. Que llega volando con apresto, dice aquí. La expresión bíblica, sin embargo, no se refiere a volar, dice el autor acá. Dice que Gabriel llega estando cansado de cansancio,
Being weary of weariness. Es lo que dice la expresión realmente. Que llega volando rápidamente, es la traducción que tiene usted en su Biblia, pero el autor dice que el verdadero término que aparece ahí es cansado. La etimología del vocablo yahaf recuerda el sentido de luchar para ascender, strive to ascend, strive to the point of exhaustion, como lo dice el diccionario de Clark. Luchar para subir, luchar hasta el punto del cansancio. Es lo que dice ahí el vocablo yahaf en esa frase. El diccionario etimológico comprensivo también, The Comprehensive Etymological Dictionary, también hace la acotación o la cita al verso arriba que acabamos de leer, y también da los siguientes significados del verbo yahaf. Utterly wear, weary of weariness, como lo presenta el erudito Klein en el mismo diccionario. Extremadamente cansado de cansancio. De modo que el significado primario de este verbo acá, en esta frase, es hacer un esfuerzo